Canal 6 Internacional presenta Foro del Té con Carlos Medrano. Gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente agradeciéndole a Dios la oportunidad de estar aquí en el foro, en el canal. Es un gusto. Hoy tengo dos analistas de primer orden. Vamos a desmenuzar lo que ha pasado después de las elecciones. Usted sabe que es una guerra, ¿verdad? La elección es una especie de una guerra. Ahí salen soldados ganadores, otros salen perdedores, otros medio ganadores. Hay otros que pierden, pero es mejor que pierdan porque perdiendo ganan. Así es el ajedrez político después de las elecciones. Hay que recomponer fuerzas, hay que replegarse para después atacar. En fin, todo un esquema de estrategias que deben de seguir después de un proceso electoral. Pero siempre arrancamos con un pensamiento. Es un gallo, fíjese, a propósito de aquí una persona que trabajó con Carlos Roberto Reina. Prohibido levantarse sin ilusiones, vestirse sin esperanzas, salir sin fe y olvidar agradecer a Dios. Prohibido. Mire qué lindo ese gallo, cómo está proclamando esa maravillosa palabra. Muy bien. Hoy tengo invitado a el analista político Raúl Pineda. Alvarado. ¿Cómo está? Un placer saludarle, don Raúl Pineda Alvarado. Y también está aquí conmigo Lucio Izaguirre, que es analista también del acontecer político y además, bueno, Lucio fue director de GUPEN y además fue ex secretario privado de Carlos Roberto Reina. Mucho gusto, don Lucio. Mucho gusto, Carlos. Puedes saludarlo. Desde Comayagua, ¿verdad? Desde Comayagua. ¿Está helado Comayagua? Allá estamos trabajando la tierra, sí. Y está fresco nada más. Ajá. No, helado no. ¿Qué está sembrando? Ahorita mismo, mañana o la otra semana empiezo a sembrar calabaza. Calabaza. Sembramos frijoles ya también. Acabamos de cosechar camote. Pero igual, como le decía, es una supervivencia, porque el productor es el eslabón más débil de la cadena productiva nacional. Entonces solo es para vivir con dignidad, porque quien gana es el intermediario, quien gana es el coyote, uno está a expensas de eso. Correcto, difícil, ¿verdad? Es sumamente difícil, pero lo que yo pretendo simplemente a este minuto del partido solo es tener una terapia ocupacional que me permita caminar, transpirar, ejercitarme y tener que comer para mantenerme un poco. Muy bien, activo, ¿verdad? Sí. Muy bien, pero no vamos a hablar de agricultura en este momento, vamos a hablar del tema político, lo que ha pasado en el país después de las elecciones. Don Raúl Pineda, voy a arrancar con usted. ¿Cómo analiza el panorama postelectoral después de las elecciones el 26 de noviembre? Bueno, licenciado, feliz año al licenciado Izaguirre, a usted, al pueblo hondureño. El panorama es altamente conflictivo y complejo, pero requiere una visión retrospectiva. En Honduras siempre hemos tenido un ambiente de mucha efervescencia. Del 82 para acá, 10 gobiernos electos, dicen democráticamente. De los 10 gobiernos, 5 liberales, 5 nacionalistas. Siempre han habido problemas, recuerde, hemos tenido 16 constituciones, 13 nacionales, 3 federales en 196 años. Los norteamericanos en más de 200 apenas han tenido una. De 1838 a 1840 tuvimos 10 jefes de Estado. No por ahí. Estable. Solo los mexicanos nos han ganado en datos curiosos. Por ejemplo, cuando Victoriano Huerta
asesina al presidente Madero, que fue el gestor de la Revolución Mexicana, lo hizo renunciar primero, le ofrecieron asilo político en Cuba y después, trasladándolo a una cárcel, lo asesinan a él y a Pino Suárez, su vicepresidente. Llama al Congreso, lo convoca, presenta las renuncias. El Congreso pone a un señor Lascurain, que estuvo de presidente 45 minutos, y después Victoriano Huerta asume la presidencia. Victoriano Huerta termina preso en Estados Unidos por hacer componendas con el gobierno alemán, muere de cirrosis, era sumamente aficionado al alcohol. En Honduras Juan José Alvarado estuvo de presidente 2 horas. Entonces esa inestabilidad ha generado una serie de procesos de efervescencia y lecciones aprendidas. Una de ellas, más que un cambio de gobierno, Honduras necesita una nueva forma de gobernar. De nada sirve que aquí quiten un presidente si el que viene a ser lo mismo. Y eso ha sido la impronta histórica de Honduras. Lo que hizo Manuel Zelaya se está repitiendo ahora, probablemente por una ruta más o menos maquillada, pero es lo mismo. Se violentó la Constitución. Hoy usted tiene un país complicado, que vive en una especie de burbuja mediática. Ayer miraba unos datos. Italia tiene 60 millones de habitantes, tuvo 400 muertos el año pasado. Estados Unidos, 325 millones, tuvo 31.000 muertos violentos, pero de esos 19.000 son por suicidio. Honduras, con 8,5 millones, cerró con más de 5.000. Frente a esos problemas, nosotros vemos como respuesta de los que tienen el poder, que ayer se dijo que hay que prepararse para la elección del 2022. Esa idolatría del evento electoral que no sirve para nada es la que tiene Honduras en una situación de postración. Y hoy lo que hay es una gran incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en este mes. Muy bien. Voy con el licenciado Lucio Izaguirre y le voy a decir algo, el dato que decía don Raúl. Óigame, qué violencia la que se ha visto en enero. Qué montón de muertos. Yo no sé si los militares o los policías, por estar en este tema político y estar cuidando avenidas y todo, han descuidado a la población, pero qué cantidad de muertos, Dios mío. Increíble. Don Lucio, ¿cómo analiza usted el proceso electoral que acaba de ocurrir este 26 de noviembre del 2017? Muchísimas gracias, Carlos. En primer lugar, agradecerle para comparecer a este programa en compañía de mi juicio personal del mejor analista político que tiene el país, don Raúl Pineda Alvarado. Es mi opinión personal, lo admiro, se lo digo acá, porque ciertamente tiene la sagacidad y la sensatez y la intelectualidad para decir las cosas sin parcialismo político, que es lo que se requiere de un analista, que sea objetivo. Me siento tan honrado de estar acá en compañía del abogado Raúl Pineda Alvarado. Ya entrando en el tema, yo, a diferencia del común decir que dicen tenemos un problema político, una crisis política, yo pienso, Carlos, que la crisis no es política. Yo pienso que la raíz de la crisis es social. La raíz, el detonante es político, pero la raíz es social. Y es fácil explicarlo. En los últimos 10 años, los políticos con poder se han dedicado a burlarse del pueblo, a burlarse de la dignidad del pueblo. Le menciono casos emblemáticos. De acuerdo a los medios de comunicación, el carretillazo, el seguro social y los políticos con poder metidos al narcotráfico. Esos 3 casos el pueblo los ha ido asimilando, y en determinado momento ese pueblo explotó con la marcha de las antorchas, de los indignados. Fue la primera expresión. Pero el pueblo, ante tanta práctica de corrupción y de impunidad en el país de parte de los políticos con poder,
El pueblo se dedicó a buscar una esperanza. Ya no quería más corrupción, el pueblo ya no quería más impunidad. Entonces encontró esa esperanza en las palabras, más que en la persona de Salvador Narrala. Fue su esperanza, su esperanza. Simultáneamente el pueblo andaba viendo quién le estaba haciendo daño, quién estaba lacerando su dignidad como persona, como pueblo. Identificó a don Juan Orlando Hernández como el símbolo. Juan Orlando Hernández viene a ser la gota que derrama el vaso en todo este camino de corrupción y de impunidad. No porque el pueblo quisiera, sino que simplemente por sus constantes y deliberadas violaciones a la Constitución. Luego que lo mencionan a su hermano vinculado con el narcotráfico, luego que el que lo puso de presidente dice que ya sabía el problema del seguro social, la corrupción del seguro social, que fue Porfirio Lobo Sosa, y no hizo nada para no perjudicar a don Juan Orlando. Es una vorágine de corrupción y de impunidad la que el pueblo va asimilando. Ya encontró su signo de esperanza, que era las palabras más que la persona de Salvador Narrala. Ahora encuentra el símbolo de la corrupción y la impunidad, que es Juan Orlando Hernández, y por eso nace con gran euforia a nivel nacional, fuera Job, fuera Job. Eso impregna la conciencia del pueblo. Y toda esta carrera siniestra de corrupción y de impunidad, ejecutada por Juan Orlando Hernández, culmina con el gran fraude electoral del 26 de noviembre, donde todo el pueblo se volcó a votar por su esperanza. Cuando el fraude dice otros resultados, el pueblo interpreta: me robaron mi esperanza, me la robaron mi esperanza, y el pueblo explota, conducido naturalmente por políticos, en este caso Mel Zelaya y Narrala. Entonces, esa situación nos trae a este momento que vivimos de crisis. Hay detonantes, hay dos detonantes, te voy a decir, Carlos, hay dos detonantes. Un detonante grande, aquel de Corea del Norte dijo que él tenía un botón atómico, un botón nuclear, y Donald Trump le contestó: yo tengo uno más grande, le dijo. Aquí en Honduras hay dos detonantes, uno grande cuyo dedo está dirigido por Juan Orlando Hernández, un detonante grande, y el otro detonante más pequeño que lo tiene Mel Zelaya y Salvador Narrala. El que aprieta esos detonantes va a llevar a una conflagración a nuestro pueblo, pero de repente hay necesidad de que se agiten, porque la segunda parte del análisis que vamos a hacer sería cómo resolver la crisis. Claro. ¿Cuál es el camino expedito? Hablar con los que tienen los dedos puestos en los detonantes, hablar con ellos para que se pongan de acuerdo, que hablen entre ellos, aupados por otras personas honorables. Muy bien. Don Raúl Pineda, abogado, la presidencia del Congreso Nacional ya está frita y cocinada, ¿verdad? Claro, desde antes. El Partido Nacional va a seguir comandando. Por supuesto, sí. Excepto que hay un sector político en el Partido Liberal que o son despiadadamente ingenuos y están pensando en que partidos que participaron por la gracia generosa de la Sala Constitucional, partidos que estaban muertos y que los resucitaron, vayan a votar por ellos, con las condiciones de que en política la gente quiere sobrevivir, especialmente en una sociedad tan envilecida. La gente quiere sobrevivir. Entonces usted va a escuchar unos discursos que eran rabiosamente críticos del gobierno del presidente Hernández y que hoy van a contribuir al fortalecimiento del autoritarismo, de la falta de independencia de poderes, con los votos que tienen, algunas veces porque la gente se confundió al votar o porque votaron por ellos, pero aquel discurso que era sistemáticamente incendiario contra el gobierno, sí, porque el gobierno de Hernández tenía
todos los poderes autoritarios, vertical, militarista, hoy aparecen dándole los votos, y los mismos, mis correligionarios nacionalistas se ríen de ellos, dicen, ahí vinieron a pedir un ministerio y vinieron a pedir una vicepresidencia del Congreso y trajeron una planilla donde va la esposa, el asesor financiero, el asesor legal, el chofer. ¿Por qué andan equivocados? Entonces ellos van a fortalecer a lo que antes criticaban. Claro, en política hay una regla, muy pocas reglas, pero hay una regla, y es que los errores se pagan. Si el Partido Liberal hubiese asumido la presidencia del Congreso cuando el otro sector de oposición se lo ofrecía, no se hubiera cambiado la Corte, no se hubiera electo el fiscal en los términos que se eligió, no tuviéramos las consecuencias de hoy. Si el Partido Liberal y la alianza opositora hubieran constituido una mesa de oposición y se hubieran ido juntos, el país no estuviera como está ahora. Entonces, con los nuevos políticos, que hay un relevo generacional en la política, por lo menos en el Partido Liberal, hay un problema. Son triunfadores en el ámbito profesional o privado y quieren reinventar la política cavernaria que nosotros tenemos acá, donde la lógica no funciona. Ojalá que don Luis se la haya madurado, pero en este momento él debe entender que las posibilidades reales de que los que ya externaron públicamente su apoyo al candidato que quiera poner don Juan Orlando Hernández, porque ni siquiera lo van a poner los diputados, sino que se llamaron los diputados por departamento y se les dijo, denme oportunidad de escoger la persona que yo estime conveniente. Es decir, es soñar, pensar en eso. La oposición debe ir a la oposición, porque la oposición sabe cómo gobierna, exigiéndole al que ganó que cumpla las promesas de campaña y proponiendo cosas mejores. Ahorita le van a ofrecer el oro y el moro a la oposición y dentro de 3 meses no les van a cumplir. Bien, vamos a ir a una pausa comercial y luego esto de tener el control total del país, hay quienes señalan es un peligro para la misma democracia, ese poder absoluto que... hombre, que hace y deshace a su antojo, es un peligro para la democracia, dice la oposición. Vamos a escuchar el análisis porque, como bien dice el abogado Raúl Pineda, eso del Congreso Nacional que decía la oposición que debe de manejarlo ellos y que ellos están haciendo la coalición, eso es paja, eso ya está frito y asado, y quien aparentemente tiene la venia todavía del presidente de la República es don Mauricio Oliva, que es el actual presidente del Congreso Nacional. Vamos a la pausa y ya regresamos. Ya regresa Foro del 6. Con mucho valor que cuestan poco en McDonald's, con los nuevos McMenús del día. Y las sonrisas las regalamos. Disfruta también los McMenús del día de desayuno hasta las 11 a.m. McDonald's, me encanta. Nosotros decimos buenos días, bienvenido. Es un placer atenderle. Su comodidad es nuestra prioridad. Estamos listos para servirle. Le ofrecemos habitaciones modernas y amplias, vistas panorámicas, restaurantes 5 estrellas, coctelería y buen ambiente, salones para eventos y el más grande centro de convenciones de la ciudad. Hotel Plaza Juan Carlos, miembro del distrito hotelero Plaza San Martín. Descubre lo grande. Continúa Foro del 6. Bien, comenzamos con don Lucio Izaguirre respecto a este análisis postelectoral que estamos haciendo. La presidencia del Congreso, ¿usted coincide? ¿Va a ser del Partido Nacional, Lucio? Mire, hay un principio que reza que el que tiene poder y no lo ejerce,
Es como que no lo tuviera. Es como que no lo tuviera. Entonces, el planteamiento del Partido Liberal, de Luis Zelaya en particular, como participante en la construcción de ese bloque de oposición, es la teoría de los pesos y contrapesos. Pero esa es una teoría dentro de la lógica elemental. Eso es correcto. Eso vendría a fortalecer la democracia en el país. Pero el que tiene el poder, no se le olvide que el poder es una droga. Juan Orlando y todo su equipo de gente están drogados de poder. Y no van a soltar el poder así nomás. Entonces, la teoría de la oposición se va a ver frustrada ante la ceguera política de los que tienen el poder ahorita, porque ellos van a nombrar su presidente, no se equivoquen, lo van a nombrar. Entonces, ¿qué es lo que queda al pueblo? Ese pueblo que explotó porque le robaron su esperanza, mantenerse en las calles, no bajar el dedo, mantenerse en las calles y presionar. Yo felicito por este medio, si me lo permite Carlos, al doctor Enrique Aguilar Paz, sabio, un hombre sabio con sus años, dijo sabiamente en otro canal de televisión: le recomiendo a este joven muchacho, Juan Orlando Hernández, que renuncie, que acepte que cometió un error y que lo diga ante la nación y que renuncie. Pero eso lo dice la sabiduría. El problema es que esta gente en el poder no tiene ni sabiduría ni inteligencia lógica, porque no lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que queda? Seguir en las calles, porque la válvula que tiene, el botón ese que tiene don Juan Orlando, lo está activando. Él, en su ambición de poder, está activando ese botón cuando ayer estaba diciendo: preparémonos ya para seguir gobernando en el 2022. Está provocando la ira del pueblo. Cardenal Rodríguez decía: ¿quiénes fomentan el odio? Yo le preguntaría con el mayor de los respetos a mi amigo el cardenal Oscar Andrés Rodríguez: ¿quién fomenta el odio en este país? Cardenal, aquel que viola la Constitución todos los días, aquel que se burla del pueblo todos los días, aquel que niega la vigencia de la ley para beneficio propio, aquel que tiene a sus órdenes el poder legislativo, el poder judicial, el ministerio, ha acaparado todos los poderes, incluyendo el Congreso. ¿Quién fomenta el odio en Honduras? Ese que se acostumbró a violar la ley, a violar la Constitución y a burlarse del pueblo cuantas veces lo permita, a tal grado que lo engaña con una bolsita solidaria de 50 lempiras. Es una vergüenza lo que le está ocurriendo a la democracia hondureña con políticos de ese nivel. Entonces, ¿quién fomenta la violencia? ¿Qué es lo que hace el pueblo? Únicamente reaccionar. Mientras el pueblo se mantenga en la calle firme, él se va a sentir presionado. Y yo les voy a decir a todos los amigos hondureños: nuestro enemigo principal no es el ejército de Honduras, no es la policía, no es Juan Orlando. Nuestro enemigo principal es el miedo. Es el miedo. El día que perdamos el miedo, va a temblar aquel que quiere esclavizar a nuestro pueblo, porque un pueblo educado es fácil de gobernar, difícil de esclavizar. Hacia eso tenemos que aspirar. Y por eso yo les digo: mientras el pueblo se mantenga en las calles, la presión debe de existir, y Juan Orlando se verá en la necesidad de repensar su posición, porque hasta hoy lo que está demostrando es una terrible soberbia y prepotencia al decir: preparémonos para el 22. La historia lo va a juzgar. Muy bien. Hablemos de... Yo decía, la campaña electoral es como una guerra. Hay soldados que salen heridos, otros pero que se salen... llaman campañas. Sí, otros que salen victoriosos. Hablemos de Salvador Narrala, abogado Raúl Pineda. ¿Cómo sale Salvador Narrala? Hay gente que lo mira como un payaso ya, que está a las órdenes de Mel Zelaya. Hay otra gente que dice todavía tiene chance de seguir. Hay otra gente que dice no tiene futuro ya. ¿Usted cómo lo analiza? Mire, hay una mutua conveniencia. Narrala es el líder, pero no tiene organización. Zelaya
tiene una organización, Mel. sí, Mel, pero ya no tiene la capacidad de liderazgo para conjuntar una masa crítica que le permita a él o a alguien que él señale aspirar a la presidencia. Poner a Salvador Narrala de candidato no fue un acto de caridad cristiana de Zelaya. Él sabía perfectamente que ni él, ni su esposa, ni nadie que él señalase tenía opciones para ganar una presidencia. El error fue no haber creado un bloque opositor a manera de crear una fuerza disuasiva tan grande que la gente notoriamente votase por el candidato de la oposición. No hubo lucidez, y en esto habrá que generar una gran responsabilidad en el Partido Liberal, que no quiso aceptar. Se fueron por un pacto de gobernabilidad. Algunos líderes del Partido Liberal dicen que fue porque el Partido Nacional pagó deudas que tenía el Partido Liberal producto de su campaña. Yo insisto en el sentido de que el país necesita una nueva forma de gobernar. Mira, mucha gente no votó por Narrala, votó contra el presidente Hernández. Él inevitablemente logró concitar un sentimiento de rechazo. ¿Por qué? Porque yo me dedico básicamente a la consultoría. Del 2010 al 2016 el país no ha avanzado en nada. Tú miras esos cuadros estadísticos, la pobreza se mantiene igual del 2010 al 2016. El desempleo abierto se duplicó. Entonces aquí te presentan como un gran logro, por ejemplo, decir que se crearon 70.000 empleos al año, pero el país necesita 200.000 nuevos empleos cada año. Entonces hablamos de lo que vamos a hacer. Me decía un funcionario internacional, mira, les regalaron la carretera del norte con la cuenta del milenio. Si querían robar, hubieran puesto una caseta de peaje. Ustedes pusieron 4. Y eso es penoso. A uno como hondureño le duele, porque este es un país con grandes potencialidades. Este es el país que tiene más agua dulce en Centroamérica, que tiene más bosques, que tiene más potencial minero. No lo aprovechamos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos caído en la idolatría del evento electoral. Un evento electoral que le costó al pueblo hondureño más de 2.000 millones de lempiras, para que nos tengan en una situación donde estamos muy cerca del abismo. Narrala logró representar a un outsider como Jimmy Morales en Guatemala, donde la gente en Honduras quiere decir, mire, que se vayan todos, venga cualquiera. Y Narrala genera una victoria moral, es decir, el presidente Hernández, o el Partido Nacional si se quiere, aunque yo separo el Partido Nacional del presidente Hernández, gastó más de 1.000 millones en su campaña. Narrala no llegó ni a 30 millones en el gasto de su campaña, pero de lo que malversaron o se gastan en todas las campañas los que manejan el dinero. Y después de invertir más de 1.000 millones, ganar, entre comillas, por menos de 2% es una derrota moral. Ajá, y si Narrala hubiera tenido unos 300 millones para enfrentar la campaña. Entonces esta campaña reveló un montón de cosas. El paradigma de los grandes medios. Bueno, Narrala no tuvo un apoyo de ninguna corporación radial o televisiva, donde se pagan 34.000 lempiras por spot, más el 12%. Y por cada vez que lo... sí, 34.000 lempiras por spot. Por spot. Entonces, no controló prensa, es más, mantuvo una relación muy ríspida, muy casi confrontativa con los medios, y sin embargo perdió por menos de 2 puntos. No tenía representante en el tribunal. Desde el proceso electoral fue un proceso altamente contaminado, exageradamente caro. Entonces es de repensar ese modelo electoral que tenemos, malo porque todos somos responsables. La oposición porque se firmó un convenio, un compromiso de hacer reformas, y la oposición de pasar 2 años, porque Zelaya estaba con la idea de que él podía ser candidato cuando le dijeron que no tenía suficiente caudal político para ganar una elección.
Entonces abandonó el proyecto reeleccionista y hoy usted tiene una situación compleja donde no mira liderazgo real en el país. Luis Zelaya es un gran hombre. Pero no se me salte, solo quedemos con Salvador ahorita. ¿Es el gran perdedor o es el gran ganador Salvador Narrala? Hay un hecho notorio. Así en resumen. Moral y políticamente es un ganador. Moral y políticamente. En el sentido de que sin recursos, sí, pero es una derrota formal. Pero usted va a la calle y yo me sorprendo. Salvador Narrala es victoriado, aplaudido, a pesar de que no es simpático, es un hombre muy querido, muy reconocido. ¿Y tiene opciones a futuro? Es difícil. Difícil, bien. La misma pregunta para usted, don Lucio. ¿Cómo analiza el tema de Salvador Narrala? Yo pienso que, como lo dije al principio, él fue generador de esperanza. Él generó una esperanza y el otro día pues andaba en un supermercado ahí, toda la gente aplaudiéndolo, ¿verdad? Fuera Ho, fuera Ho, fuera Ho. Eso es un sentir del pueblo. Entonces, de acuerdo con el abogado Brado, en el sentido de que él ganó Honduras, pero perdió mediante el fraude. Eso es lo que hay que decir con toda claridad. Y por eso en este momento creo que si quiere mantenerse en el camino de la historia activa, creo que deben de activar y crear un frente de oposición sólido donde el Partido Liberal también sea parte activa de ese frente de oposición sólida, porque hay que salvar la democracia. Esta ya no es, mire Carlos, esta ya no es una lucha del Partido Alianza, del Partido Libre, del Liberal, ya es una lucha de todo el pueblo de Honduras para salvar la democracia. ¿Salvador Narrala debe encabezar la oposición? ¿Considera usted? Debería, pero lo aparta Mel para estar él. Porque el protagonismo Mel siempre lo pide para él. De hecho, Juan Narrala siempre lo aparta. Él es el protagonista. Entonces, en esta segunda etapa de la lucha, Narrala debería de tomar el control junto a los otros líderes como Luis Zelaya y toda la oposición. Los partiditos pequeños, pues esos ya se sabe que están con Juan Orlando. Lucio, por dinero o por lo que sea. Dice el abogado Raúl Pineda que es bien difícil que Narrala logre, digamos, en el futuro volver a ser candidato y la presidencia. ¿Usted lo mira así? Es que lo que pasa es que hay que recomponer todas las fuerzas de oposición. Podría ser que aspire nuevamente, pero lo miro dudoso. Para mí, en el horizonte, yo a quien veo como el gran candidato de la oposición es a Luis Zelaya, al ingeniero Luis Zelaya. Es al quien más créditos le doy por su personalidad, por su carácter, por su inteligencia, por su brillantez. Pero habría que ver cómo se van desdoblando los acontecimientos políticos en el cercano futuro. Correcto. Está ahorita pendiente también, Carlitos, la toma de posesión. Ya vamos a hablar de ese tema, pero hablemos del Partido Liberal ahora. Hay un voto de castigo en contra del Partido Liberal por haber hecho gobierno. No. ¿Qué ha pasado con el Partido Liberal? En estas elecciones generales se dio un fenómeno interesantísimo. En las internas, el Partido Liberal obtiene casi 800,000 votos. En las elecciones internas, donde sale electo Luis Zelaya. ¿Qué es lo que pasó en las generales? El pueblo se apoderó, toda la masa popular se apoderó del fuera Ho, y el símbolo que vieron, fuera Ho, fue Salvador Narrala. 400,000 liberales votaron por Narrala, porque la gente está encendida en que debe de salir Juan Orlando Hernández del poder. Ese fue el gran atractivo que tuvo Salvador Narrala, porque esa era su banda de campaña, esa era su bandera de campaña. Entonces el pueblo lo asimiló y dijo, no, Luis no, porque Luis era otro planteamiento, No le miraban, la alianza tenía que dar o en la cúpula o en la base. No se vio en la cúpula, hubo un desplazamiento de la base del Partido Liberal hacia la candidatura de don Salvador. Entonces se fueron 400,000 votos para Narrala, liberales a Narrala. A la alianza. A la alianza, correcto. Por eso es que hoy el bloque de oposición es natural.
Es la alianza, el Partido Liberal y todo aquel sector social que se quiera sumar para defender la democracia. Muy bien. La misma pregunta para usted, abogado Alvarado. El Partido Liberal ha sufrido una de las derrotas más grandes de la historia. ¿Queda ya el Partido Liberal como tercera fuerza? ¿Está fuera del esquema? ¿Qué va a pasar con el Partido Liberal? Es que es más complejo que eso. Mire, a veces no es que uno gana, es que el otro pierde. Yo siempre he insistido que la presencia política de don Juan Orlando no es fuerte, que lo que pasa es que la oposición es débil. Él ha construido sus triunfos políticos en base a los errores de la oposición. No unirse en un bloque opositor o en una mesa opositora, no haber aceptado la presidencia del Congreso, suscribir un pacto de gobernabilidad que dicen que está hasta por escrito, pero que nadie conoce, no haber tenido la lucidez, el olfato, que sí lo tuvo la gente, de ver que Zelaya en este momento, no tenía los astros alineados a su favor, porque lo que motivaba Luis era el sentimiento de rechazo a el presidente Hernández. Pero le faltó a Luis Zelaya un discurso más encendido, abogado, más enérgico. ¿Y qué discurso tiene Salvador Narrala y sacó casi 1.400.000? Eso es parte de las nuevas realidades de la política. La percepción. Ya ese discurso, esa doxocracia, el poder de los medios, se ve sustituido por las redes sociales, por sentimientos de otra naturaleza. Es decir, ¿cuál es el problema actual de Honduras? La sociedad cambió. Hace 3 meses yo decía, sociedad perezosa, obesa, no le importa nada. Hoy ya no, hoy tenemos que pensar de otra manera. Hay una ciudadanía activa. Los que no han cambiado son los políticos. Ese es el gran problema, cambiarle la mentalidad a un político tradicional de Honduras es difícil. Por eso yo insisto en el presidente, cambie. Honduras necesita una nueva forma de gobierno. ¿Cómo es posible? Durante el gobierno de Pepe Lobo quedaron 13 fideicomisos. Hoy hay más de 80. Que tengas una administración pública que te permite que haya 13.000 registros sanitarios y licencias ambientales sin resolver. ¿Cómo quieren que la gente venga a invertir aquí? Entonces, esa nueva forma de gobernar implica que esto es un país modesto. Si ves la propuesta de Luis Zelaya de los mercados, si yo fuera el presidente Hernández, yo lo llamo y le digo, mire, manéjeme eso, ayúdeme. Parques agroindustriales. Saquemos adelante el país. Esa tesis de quitarle el 1.5 a la empresa privada, eso debería hacerlo el presidente Hernández en el primer mes del otro gobierno. Esa tesis de bajarle del 15 al 12%, pues hay que hacer una suerte de austeridad administrativa, pero hay cosas que tienen que hacerse ya, porque si no, lo que nos queda es la anarquía, la ingobernabilidad. Cada vez que se toma una calle en Honduras se pierden 150 millones de lempiras por parte de sectores productivos. ¿Quién va a querer venir a invertir a Honduras? Ahorita el gobierno no tiene dinero ni para pagar los maestros, y eso va a generar la crisis de la crisis. Para eso se ocupa un diálogo, pero un diálogo serio, un diálogo con los protagonistas que deben estar. De hecho, 24 conferencias internacionales que se iban a dar en San Pedro Sula ya retiraron. Y no solamente bueno, acá. Y el gobierno de Estados Unidos advirtiendo, ¿verdad?, a sus ciudadanos que no vengan a Honduras. Que no vengan a Honduras, que hay problemas aquí. Claro, pero eso es devastador para Honduras. Sobre eso, brigadas médicas venían y cancelaron. Tenés que ver qué va a pasar. Este mes de enero es fundamental. Si la eclosión de violencia es muy grande, el gobierno está más que obligado a llamar a los protagonistas, no a esos grupos que desde antemano habían comprometido sus votos, que fueron financiados por el gobierno y que bajo ese modelo mental que tenemos nosotros de una política matrera, maniobrera, corruptora, de ganar a como lugar, nos presenta hoy una realidad donde en este país de repente no sabemos lo que va a pasar, porque
porque a la crisis política viene la crisis económica y luego la crisis social. Correcto. Retomemos lo del Partido Liberal, abogado. Ya el Partido Liberal no tiene opciones de triunfo y es plegarse a la oposición. Mire, en este momento la política es coyuntura. Sí, por eso. El enemigo de hoy es el amigo de mañana. El Partido Liberal tiene una ruta muy clara. Primero, si no hacen lo correcto, se van a quedar con el nombre y con el recuerdo de viejas glorias del pasado. Sí. Ahorita tienen que, primero, depurarse a lo interior. El Partido Liberal debe ser dirigido por autoridad. Los diputados son expresión de la política de la autoridad. No pueden haber esos elementos exógenos fuera del partido que agarran una minoría de diputados y los usan para negociar con el poder y obtener beneficios de tipo personal. Esa es la primera acción que tiene que tomar el Partido Liberal, es decir, definir quién es el interlocutor válido, quién es el que tiene la autoridad. Después de eso, entender que el Partido Liberal tiene que reinventarse, es decir, usted tiene que pensar en un Partido Liberal menos faccioso. Si el mundo cambió, si usted mira la reelección de Evo Morales, de izquierda, la resolución es copia, hasta con los errores, de la sentencia de la Sala Constitucional de Honduras, viabilizando supuestamente la reelección de don Juan Orlando Hernández. Lo que hay son intereses coyunturales. Las ideologías determinaron, el consumismo enterró las ideologías. El Partido Liberal fortalece su estructura interna a través de un liderazgo conciliador pero enérgico. Y segundo, cambia su minuta doctrinaria, que siempre han estado pendientes de un congreso donde se va a trabajar la economía social de mercado, maquillar el liberalismo social e irse a la oposición. Correcto. Si el Partido Liberal va a estar esperando las migajas que se caigan de la mesa del presidente Hernández, está listo y servido. Correcto. Coincidimos ahí, abogado. Si estos 26 diputados en esta elección del Congreso se dividen, unos a favor de Jo, otros a favor de la oposición, el Partido Liberal está listo y servido. Luis Zelaya está dando los pasos, Carlitos. Le garantizo que sí. Que está dando los pasos correctos para, como bien decía el abogado Alvarado, que se imponga la autoridad partidaria. Partidaria, con la bancada de diputados. Y nuestro digno dice, hay de aquel que se salga del camino. A Luis Zelaya no le va a temblar la mano para aplicar la ley, para aplicar los estatutos, el reglamento del partido y su doctrina. Pero Elvin Santos, entonces, que no es borrego, dice Elvin Santos. Que siga su camino, Elvin, que siga su camino. El pueblo lo va a juzgar, el pueblo lo está viendo, el pueblo lo va a juzgar. Luis Zelaya está en su proyecto de renovación total del Partido Liberal y hacia allá vamos. Creemos que vamos a lograr este objetivo muy pronto, porque el objetivo es unir todo el bloque de oposición y que en el futuro, Luis Zelaya pueda encabezar ese bloque de oposición en representación del Partido Liberal. Quiero agregar un poquito nada más para completar la idea del abogado Alvarado. A mí me parece, abogado, que Juan Orlando Hernández se está dedicando a sepultar al Partido Nacional. Claro. Yo pienso que este proyecto reeleccionista no era del Partido Nacional, era personal y de un grupo, nada más. Por eso es que hay cualquier cantidad de nacionalistas que no votaron por Juan Orlando Hernández. ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántos diputados? ¿Y por qué en la presidencia no? Entonces eso refleja un rechazo a ese proyecto que no era del Partido Nacional. Yo pienso que si sigue este caballero empecinado en quedarse a la fuerza en el poder, va a debilitar profundamente al Partido Nacional, lo va a debilitar, y las próximas elecciones, que no se crea, no las va a ganar, porque el pueblo ya despertó. Y como dije, esta lucha ya no es de un partido, es de todo el pueblo defendiendo su democracia, defendiendo sus sueños, defendiendo sus esperanzas. Ya no es una cuestión de partidos. Tenemos que defender ese ideal de Francisco Morazán, de ver una democracia sólida, pero solo con la organización y la presión en las calles
tal como lo ha venido manejando el proyecto de la Alianza y del Partido Liberal. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial. ¿Qué va a pasar con Mel Zelaya? ¿Tiene futuro Mel Zelaya? Porque él quiere llegar otra vez también a la presidencia. No, dejémonos de cuento que el hombre anda en su jugada también, a ver si tiene chance de regresar al poder. ¿Tiene posibilidades reales de regresar al poder? Hay otro tema, Tito Apura. Dicen que ya que él es el hombre. Es el elegido. Él es el elegido para la próxima contienda electoral. ¿Tiene futuro? Vamos a la pausa y vamos a hablar también del diálogo, este diálogo que se requiere urgente en Honduras. Ya regresamos. Sí. Ser productor de café de exportación exige cuidar cada detalle para obtener la mejor calidad. Yo conozco de calidad. Y cuando se trata de mi salud, elijo Panadol. Para un rápido y efectivo alivio del dolor, lo importante para mí es que sea Panadol. Yo elijo bien, elijo calidad, elijo Panadol, el de la cajita azul. Continúa. Foro del 6. Sí, le pregunto, vamos avanzando rápido porque el tiempo nos consume. ¿Tiene probabilidades, abogado Alvarado, Mel Zelaya de regresar al poder? Definitivamente no creo. ¿No cree? No. Es decir, primero el transcurso del tiempo, segundo la coyuntura política del país, tercero 7 expedientes que tiene la Fiscalía que hacen que sea muy precaria la situación del expresidente Zelaya, donde la voluntad política del gobierno actual puede activar los expedientes y ponerlo en una situación de extrema incomodidad. ¿Y lo hace víctima con eso? Pudiera ser o no. Ajá. Depende de la contundencia de la acusación y yo no le veo ningún futuro como candidato presidencial o como potencial presidente de la República, el señor Zelaya, porque el problema no es tanto el presidente Hernández, el problema es el rechazo a la reelección. Fue una reacción tardía. Si esto que pasó en noviembre hubiera pasado hace un año, no hubiera habido reelección. Pero una reacción tardía. El mismo problema se va a dar cuando a una persona que ejerció la presidencia vuelva a aspirar, porque lo van a vincular con las acciones del presidente Hernández, que son objeto de mucho cuestionamiento ahorita. Pero no lo mira muerto. En política nadie está muerto, eso no existe. Pero hay diferentes roles. Tiene un rol importante ahorita. Él es quien está poniendo la cara en cuanto a esa visión de la protesta callejera. Y Narrala, usted lo ve, que aconsejado por los mismos norteamericanos, ha marcado una respetable distancia y habla de otra organización, porque ese lenguaje encriptado de los norteamericanos hay que entenderlo. ¿No cree usted que la OEA, que está cuestionando la elección, está actuando por sí misma, está actuando por expresión de la política de los norteamericanos, y el Departamento de Estado aparentemente apoyando el gobierno de Hernández? Esa es la histórica conducta del gobierno norteamericano en su política exterior, apoyar a las dos partes en conflicto. Al final, cuando ellos logren su objetivo, que se va a dar en los próximos 3 meses, ellos van a tomar una decisión política. Lo grave sería que si no hacemos yo no le llamo diálogo, yo le llamo ya una negociación, porque diálogo es lo que tenemos nosotros acá, una negociación que le permita al presidente Hernández arreglar sus asuntos, que permita dar estabilidad social a la nación. Si esa negociación no funciona, van a entrar los factores exógenos, que son norteamericanos, militares y otros grupos fácticos de poder, si hay una explosión de violencia muy grande. Si no hay una explosión de violencia, pues el sistema se va a consolidar. Correcto. ¿Usted, en el caso de Mel Zelaya, le da alguna esperanza de retornar al poder?
Ninguna. Lucio? ¿Ninguna? Absolutamente ninguna. ¿Está muerto políticamente? Está muerto. Es decir, para volver a ser presidente. Ajá. Ninguna. Pasarán 1000 años y él no vuelve a ser presidente. Muy bien. Y en el caso de Tito Afura, que ha reflejado un cambio en esta capital impresionante y una persona querida, digamos, no solo por el Partido Nacional, sino que por mucha gente. En lo particular, bueno, yo voté por él, pues. Ajá. ¿Qué posibilidades le mira? Todas las que quiera tener él. Él puede figurar como candidato si es la persona que va a poner, porque en el Partido Nacional es vertical todo. En nosotros, los liberales, es horizontal todo. Si Juan Orlando lo pone a él, tiene todas las posibilidades de cualquier candidato que va a participar. Él puede ser muy popular aquí en Tegucigalpa, pero no en San Pedro Sula. Y entonces habría que esperar a que los acontecimientos se den, habría que esperar a ver cómo se resuelve este problema que tenemos actualmente, porque si, como bien dice el abogado Alvarado, si todo se recrudece en las calles, si la presión llega a niveles altos, el presidente Hernández se tiene que replantear, incluyendo la opción de su renuncia. ¿Por qué razón? Porque va a venir derrame de sangre, Carlos. Va a venir derrame de sangre si no se replantean y siguen provocando al pueblo con sus barbaridades de seguir gobernando. Entonces, yo pienso que hay que estar atentos, hay que analizar. Yo creo que eso del diálogo ya fracasó. Yo pienso personalmente que eso ya fracasó. ¿Por qué? Porque es algo que no le interesa a Juan Orlando Hernández. Ese diálogo solo... Mire, eso con esa gente que se está reuniendo, el presidente del patronato de la aldea Ley Seca, del barrio tal, eso no definen nada, pero esos videos los va a mandar para los países que lo han reconocido. Mire, estoy dialogando con toda la sociedad. Mentiras, porque su costumbre ha sido manipular, y lo está manipulando el diálogo tal como está. Por eso yo creo que el bloque de oposición debería de replantearse la posibilidad o no de participar en ese diálogo, que lo está manipulando ya. Desde ahora, con ese famoso prediálogo, eso va a fracasar. Estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Alvarado, que lo que debe de darse más bien es un proceso de negociación. ¿Y qué se puede negociar ahí? Todo, claro. ¿Qué? Todo. ¿Una Asamblea Nacional Constituyente? Ese es otro tema, ese es el tema de Zelaya. Mire, todo el mundo le habla a usted de una Asamblea Nacional Constituyente, pero no le dicen para qué. Vamos a refundar el país. No le dicen cómo. ¿Qué debería ser la negociación primordial en esa mesa? Miren, en una negociación hay dos temas importantes. Primero, el convocante. Todos deben ir en igualdad de condiciones. Y segundo, la agenda. A eso compleméntele con una visión patriótica, un espíritu de sacrificio, una inclinación a ceder. La priorización, va a llegar un momento que en Honduras el tema no va a ser si hubo fraude o no hubo fraude, sino si hay paz o no va a haber paz. Me preocupa profundamente que ya hay sectores, tanto en la alianza como en el gobierno, que están pensando en una solución violenta y que se están formando ya incipientemente algunos grupos paramilitares para confrontar con el opositor. Me preocupa que el presidente está actuando como que aquí no está pasando nada. No le interesa. Está haciendo las del avestruz. ¿Sí? ¿Quiénes deben platicar? Arrala, los Zelaya, tanto el ingeniero Luis como el otro, y el presidente Hernández. Y hacer una agenda donde esté, no cómo vamos a resolver el problema de la pobreza, del analfabetismo, sino el problema político que tiene Honduras. Exactamente. Si mañana el señor Narrala dice que se retire y que depone, que no va a participar en las políticas, el conflicto va a bajar bastante. Si don Juan Orlando dice, bueno, vamos a negociar, me quedo con el Congreso, déjenme la Corte, el fiscal, no me toquen esa gente, y yo me voy, el problema se resuelve dentro de toda una gama de arreglos y negociaciones que deben hacerse, pero son negociaciones políticas. Y yo me pregunto, ¿y qué va a arreglar el presidente Hernández con unos activistas con Biblia que andan ahí y que no representan
ni siquiera la iglesia de las que son titulares. ¿Qué va a arreglar con gente de la sociedad civil? Mira, aquí solo hay 13 países que colaboran con organizaciones de sociedad civil y hay 1.300 organizaciones de sociedad civil pidiendo dinero. Y el gobierno subvenciona 189 ONGs. Esas son las que están con él ahí. Con esas no va a arreglar nada. Bien, abogado, muchas gracias por su análisis. Solo me permite rápido, a mí, Lucio, sí, rápido, decirle a todo el pueblo de Honduras, a todos los amigos que andan tratando de rescatar la democracia del país, que es un acto constitucional el que están haciendo. Que no teman, porque la Constitución se está cumpliendo con lo que ellos van a hacer o están haciendo. Dice el artículo 3 de la Constitución de la República, dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. Bien. Estamos actuando apegados a la Constitución. No tengan miedo. Hemos llegado al final de nuestro foro Canal 6. Gracias por estar con ustedes. Dios les bendiga en este futuro político que es lo que necesitamos en Honduras es paz, trabajo y que avancemos en este país, porque si no vamos como el cangrejo. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta mañana, Dios quiere. Esto fue Foro del 6 con Ricardo Medrano. ¿Por qué no hacer algo valioso por la vida? Ya que naturalmente en cualquier momento termina. Amor Eterno está allí, antes, durante y después, para ayudarte en ese momento que todos debemos pasar. Con acogedoras salas de velación, féretros al modelo de su preferencia y un concepto moderno en cremación. Comience su financiamiento hoy. De acuerdo a su capacidad, llámenos o visítenos en cualquiera de nuestras 18 ciudades en el país. Amor Eterno, el amigo que lo acompaña hasta el final. Nuevo, ahorre dinero, tajaditas Ricazula, en envase que dura un año, más barato que en bolsa, cantidad, calidad y precio. Si es Ricazula tiene que ser bueno. Nissin, la mejor sopa, al mejor precio. Sopa Nissin, es saludable, nutritiva y deliciosa. Cómprala, pruébala y decida. De venta en todos los supermercados y pulperías del país. Advertencia: el siguiente programa es un campo pagado. Los criterios y comentarios expuestos en este no son responsabilidad de CBC Canal 6. Buenos días, bienvenidos a Visita de Médico aquí en Canal 6, el canal que más se ve en todo el país. Tuve hace unos instantes el placer, el gusto de saludar a un amigo, el doctor Javier Uclés, que estuvo